Shalom amigos, sean bienvenidos a esta maravillosa exposición de la luz del Zohar. Seguimos con estas maravillosas enseñanzas que nos dejan estas páginas del Zohar. Así que comenzamos. Haya luminares. De acuerdo al Zohar, en este punto del proceso de la creación, que la enfermedad infantil llamada difteria fue traída a existencia. Esta enfermedad está gobernada por Lilith, un ángel femenino especialmente negativo, cuyo nombre no pronunciamos. Ella tiene la habilidad de llevarse niños. El cielo no lo permita. De nuestro reino físico, si hay una oportunidad para hacerlo. A través de las letras hebreas, atraemos el poder de protección para nuestros hijos. Y dijo Elohim: haya luminares. Meorot, en hebreo, Bereshit 1:14. La palabra Meorot está escrita aquí con ortografía defectuosa sin la letra Vav. Esto significa que la enfermedad infantil, difteria, fue creada porque sin la Vav, Meorot significa maldiciones, como en el versículo, la maldición en hebreo Meerat de Hashem está en la casa del inicuo. Mishlei 3:33. Porque después de la iluminación de la luz primordial fue escondida. El cráneo, en hebreo, clipá, del cerebro fue creado. Esta clipá se expandió y produjo otra clipá. Tan pronto como la clipá salió, ascendió y descendió hasta que alcanzó al rostro pequeño. Quería asirse a éste y convertirse en parte de su forma. Rehusó completamente ser separada de él. Cuando el Santísimo bendito sea él creó a Adán, él la separó de allí y la clipá descendió abajo solamente al nivel del Malhut, para fijarla en este mundo, en el nivel de Malhut solo y no sobre él. Cuando la clipá vio a Javá adherirse al costado de Adán, quien representaba la belleza de arriba, y vio en ellos la forma completa, voló arriba desde su lugar a nivel de Malhut y quiso adherirse a los rostros pequeños de Adán y Javá, como antes. Sin embargo, los guardias en las entradas no permitieron a la clipá adherirse a ellos. El Santísimo bendito sea él la reprendió y la lanzó a las profundidades del mar. La clipá se sentó allí en las profundidades del mar hasta que Adán y su esposa pecaron. Entonces el Santísimo bendito sea él sacó a la clipá fuera de las profundidades del mar. Esta tomó control sobre todos aquellos bebés, que son los rostros pequeños de la gente, que merecen castigo por los pecados de sus padres. Deambuló alrededor del mundo, se acercó a las puertas del jardín de Edén terrenal, vio a los querubines cuidando las puertas del jardín y se sentó cerca de la hoja flamígera de la espada de la cual había emergido originalmente. Cuando la hoja flamígera de la espada giratoria cambió a juicio, la clipá huyó y deambuló alrededor del mundo y encontró bebés que debían ser castigados. Es llamada la hoja flamígera de una espada giratoria porque gira y cambia una y otra vez entre misericordia y juicio. La clipá rió con los bebés y luego los mató. Hizo esto durante la luna menguante, cuando su luz disminuía. Es por esto que Meorot, luminares, está escrito sin la letra Vav, lo que significa maldiciones. Cuando Caín nació, la clipá no pudo adherirse a él, pero más tarde se le acercó, se adhirió a él
y produjo de él espíritus y espíritus voladores. Adán tuvo contacto sexual con espíritus femeninos durante 130 años hasta que llegó Naamá. Debido a su belleza, ella descarrió a los hijos de Elohim, Azza y Azael. Ella les causó toda clase de nuevos tipos de clipá. Desde ella se dispersaron hacia el mundo espíritus malignos y demonios. Deambulan alrededor del mundo durante la noche, burlándose de los seres humanos y causando contaminación nocturna. Donde sea que encuentren hombres solos durmiendo en sus propias casas, revolotean sobre ellos y se les adhieren generando deseos lascivos y teniendo descendencia de ellos. Cuando se restaura la luna, las letras Men, Aleph, Resh, Tav, en la palabra Meorot, que significa maldiciones, son transformadas en Aleph, Mem, Resh, Tav, Inrat. Esto es según el secreto del versículo. La palabra en hebreo, Imrat, Hashem, es puesta a prueba. Es un escudo para todos los que confían en él. Tehilim 18:31. Él es un escudo para todos aquellos que se hacen fuertemente a su fe en el Santísimo, bendito sea Él. Contra todos esos espíritus malignos y perseguidores que deambulan a través del mundo en el momento en el cual la luz de la luna está disminuyendo. El rey Shlomo penetró la profundidad del secreto de la nuez, como está escrito: bajé al huerto de las nueces. Shir Hashirim 6:11. Él capturó la cáscara, clipá, de la nuez y vio todas sus capas. Se dio cuenta que el placer principal de los espíritus en la cáscara de la nuez era sólo adherirse a seres humanos y corromperlos, como está escrito, y los deleites de los hijos de los hombres y muchísimas mujeres. Shidot, Kohelet 2:8. Esto significa que los demonios, en hebreo shedim, toman placer solo en seres humanos. Este versículo también significa que los demonios masculinos y femeninos nacen del placer que los seres humanos disfrutan durante su sueño en la noche. Fue necesario para el Santísimo, bendito sea Él, crear y abastecer al mundo de todo, incluyendo las clipot, para que todo pueda ser comparado con la nuez. Así como la parte interna de la nuez está rodeada por muchas capas de cáscaras, las partes internas de todos los mundos están en forma similar, rodeadas por muchas capas arriba y abajo en los mundos celestiales y en este mundo, como será explicado. Desde el principio del secreto del punto celestial, el cual es Arihampin, hasta el final de todos los grados. Todos están entrelazados, así que todos y cada uno es una clipá para el otro. Una clipá es como una cubierta o una capa exterior, así como una cáscara es una cubierta para una fruta. El punto primordial, el cual es Arihampin, es la luz interna, cuya pureza, traslucidez y limpieza van más allá de la comprensión. Cuando la expansión se extiende más allá de Arihampin, que es el punto, esta expansión de ese punto se transforma en una cámara con el propósito de cubrir ese punto. La luz de ese punto es incomprensible debido a su gran pureza. La cámara, a saber, Abba e Ima, que cubre el punto oculto, que es Arihampin, es una luz que no tiene límites.
Esto significa que la luz de la cámara es también desconocida e inconcebible. Sin embargo, no es tan pura y sutil como la luz del punto primordial, Arihampin, que está oculto y escondido. Esta cámara emite una expansión de la luz primordial, como está escrito, y Elohim dijo, haya luz, y hubo luz. Bereshit 1:3. Esta expansión, Yisrael Sabá y Tebuná, es una cubierta para esa cámara pura y sutil, a saber, Abba e Ima, la cual es más interna que Yisrael Sabá y Tebuná. De aquí en adelante, Yisrael Sabá y Tebuná, cada uno se expandió dentro del otro y quedó cubierto por el otro hasta que todos los grados cubrieron unos a otros. Uno era la parte interior y el otro la capa exterior, aunque uno es una vestidura con relación a lo que está sobre él. También se ha transformado en el aspecto interno de otro grado, un grado que está debajo de él. Así, Abba e Ima, que son considerados una vestidura para Arihampin, se transformaron en la parte interior y el aspecto interno de Yisrael Sabá y Tebuná. Así Yisrael Sabá y Tebuná, que forma una vestidura para Abba e Ima, se transformó en la parte interna para Zeirampin. Así Zeirampin, que es una vestidura para Yisrael Sabá y Tebuná, se transformó en la parte interna para su principio femenino. La misma cosa ocurrió abajo en los mundos inferiores de Briá, Yetzirá y Asiyá. El principio femenino de Atzilut está cubierto dentro de Briá y Briá dentro de Yetzirá y Yetzirá dentro de Asiyá. De igual manera, la Neshama en un hombre está cubierta dentro del Ruach y el Ruach dentro del Nefesh y el cuerpo físico. En esta imagen, el ser humano existe en este mundo con una parte interna y una cáscara externa que corresponden a un espíritu y un cuerpo. Todo esto es para la perfección del mundo. Cuando la luna fue unida con el sol, la luna tenía su propia luz, pero después que la luna fue separada del sol, descendió al mundo de Briá y fue colocada a cargo de las huestes de Briá. Se redujo a sí misma y disminuyó su propia luz. Así fueron creadas clipot sobre clipot, una sobre la otra, para ocultar la parte interna. Todo esto sucedió para completar la luz de la parte interior, porque sin una cáscara no puede haber una fruta. Esta es la razón por la que está escrito, haya luminares, meorot, simbal, lo que significa una maldición debido a las clipot que emergen debido a la disminución de la luz de la luna. Todo esto fue hecho para la perfección del mundo. Por tanto, está escrito, para dar luz a la tierra. Bereshit 1:15, ya que estas clipot emergieron en el secreto de la cáscara que precede a la fruta. Los dos grandes luminares. El Zohar discute la creación del sol y de la luna, los cuales originalmente eran de igual tamaño e importancia, pero la luna no estaba contenta y proyectó envidia a su vecino cósmico. Como resultado de su envidia de la iluminación del sol, la luna fue finalmente reducida en tamaño e importancia. En lo sucesivo no tendría luz propia, en cambio ella debe reflejar la luz del sol.
Aquí el Zohar revela un secreto profundo de la naturaleza humana. Este es el origen de la característica conocida como odio sin motivo. Algunas veces estamos envidiosos de las posesiones ajenas, aun si poseemos exactamente las mismas cosas. En lugar de apreciar nuestra suerte en la vida, envidiamos la suerte de otros, aunque en ninguna forma ésta disminuye la nuestra. En la Kabbalah, la reducción de la luna simboliza la separación entre los aspectos masculino y femenino del Creador. Esto se manifiesta como la separación de la dimensión espiritual Zeir Anpin, o el mundo superior, del reino físico de Malhut, o el mundo inferior. Así como la luz de la luna se deriva del sol, la luz de Malhut es atraída del mundo de Zeir Anpin a través de acciones y obras positivas y la eliminación de nuestra naturaleza envidiosa. Podemos unificar estas dos dimensiones y crear un flujo de luz a nuestras vidas. Leer esta sección nos da la capacidad de ocasionar esta unión cuando recitamos nuestras oraciones y realizamos las acciones espirituales necesarias. E hizo Elohim los dos grandes luminares. Bereshit 1:16. E hizo significa la grandeza y el pleno establecimiento de todo, como debería ser. La frase los dos grandes luminares indica que las dos grandes lumbreras, las cuales son Zeir Anpin y su principio femenino, estaban unidas primero. Este es el secreto del nombre completo Yud-Hei Vav-Hei Elohim, el que, aunque no abiertamente revelado, se puede suponer. Así, las dos grandes lumbreras aparecen en un nombre completo, aunque el nombre Elohim brille solo en una forma oculta. La palabra grande significa que Zeir Anpin y su principio femenino crecieron en grandeza por este nombre como iguales, tanto así que fueron llamados por el nombre que une todo junto, que es Mem Zadi Pei Zadi. Mem Zadi Pei Zadi. Zeir Anpin recibió su grandeza del derecho, su principio femenino del izquierdo. De tal manera, ellos son referidos como las dos grandes lumbreras. Estos son los nombres más celestiales que preceden a los 13 atributos de la misericordia. Los nombres Men Zadi Pei Zadi, Men Zadi Pei Zadi, son llamados grandes, porque se hicieron grandes y ascendieron, ya que son celestiales y se derivan del secreto de arriba. Benefician al mundo, ya que la existencia del mundo depende de ellos. Similarmente, los dos luminares que aparecen en el versículo, los cuales son Zeir Anpin y su principio femenino, se elevaron ambos como uno, en una grandeza. La luna no estaba cómoda con el sol, porque se sentía avergonzada ante él. La luna le dijo al sol: ¿Dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde cesteas al mediodía? Shir Hashirim 1:7. Esto es como decir, ¿cómo puede una pequeña vela brillar al mediodía? ¿Por qué debo ser yo como una que se cubre con velo? Esto es, ¿cómo puedo permanecer en la vergüenza? Entonces se rebajó a sí misma para ser la cabeza de los seres inferiores, como está escrito: sigue tu camino tras los pasos del rebaño. Así el Santísimo bendito sea él le dijo: ve adelante y disminúyete. De allí en adelante no tuvo luz propia.
tuvo solo la luz que recibía del sol. Al principio estaban unidos como uno en el mismo nivel, pero más tarde se rebajó a sí misma de todos sus grados. Esto significa que perdió todos sus grados y emergió del mundo de Absolut, aunque es la cabeza de los mundos inferiores de Briah, Yetzirah y Asiyah. Sin embargo, se considera que perdió todos sus grados, así como en principio una mujer no tiene importancia a no ser que esté junto con su esposo. En otras palabras, como el principio femenino está separado de Zeir Anpin, su esposo, y ha dejado el mundo de Atzilut para ir al de Briah, ha ocasionado la pérdida de todos sus grados, aunque se ha convertido en la cabeza del mundo de Briah. Ella no considera esto importante porque está separada de su esposo, quien está en el mundo de Atzilut. La frase el luminar mayor, Bereshit 1.16, alude a Zeir Anpin, quien es llamado por el nombre Yud-Hei, Vau-Hei. El luminar menor alude al principio femenino, quien es llamado por el nombre Elohim, el último de los grados y un final para el pensamiento. Esto es, un final para el mundo de Atzilut que es llamado pensamiento. Al principio, el principio femenino fue escrito arriba en Zeir Anpin, en la cuarta letra del nombre sagrado Yud-Hei Vav-Hei, porque el femenino es la Hei inferior. En otras palabras, cuando ella estaba al mismo nivel con Zeir Anpin, era la Hei inferior del nombre Yud-Hei Vav-Hei, pero posteriormente se rebajó a ser llamada por el nombre Elohim. A pesar de todo esto, el principio femenino ascendió sobre todos los lados y brilló en todas direcciones desde arriba, esto es, antes que ella se rebajase y cuando era la Hei inferior en el ensamblaje de las letras del nombre sagrado, Yud-Hei Vav-Hei. Más tarde, cuando ella se empequeñeció a sí misma, los grados se expandieron desde todos los lados, lo cual significa que brilló desde el aspecto de ser antes la Hei inferior de Yud-Hei Vav-Hei y también del aspecto de ser ahora el nombre Elohim. Los grados que se expandieron del aspecto de estar ella arriba de la Hei inferior de Yud-Hei Vav-Hei son llamados el gobierno de el día. Los grados que se expandieron del aspecto de estar ella abajo del nombre Elohim son llamados el gobierno de la noche. Las palabras las estrellas, Bereshit 1.16, aluden a incontables huestes y grupos de ángeles, quienes están todos suspendidos en esa bóveda celeste, que es Yesod de Zeir Anpin y es llamada vida de los mundos, como está escrito, y las puso Elohim en la bóveda celeste para dar a luz a la tierra. Bereshit 1.17. El reino de la casa de David fue establecido en este día, el cuarto día, que es la cuarta pata que sostiene al trono. Ocurrió en el cuarto día porque las letras fueron completadas y fijadas propiamente en sus lugares. A pesar de todo esto, Malhut, el reino, no fue fijado propiamente en su lugar antes del sexto día, porque sólo entonces fue la imagen del hombre completada y propiamente establecida en el sexto día. El trono superior y el trono inferior fueron establecidos y todos los mundos fueron puestos en sus lugares. Todas las letras fueron puestas en sus esferas después de deshacer y soltar la complicada atadura que existía entre las letras.
El cuarto día, el cual es el reino de David, fue rechazado por los constructores, como está escrito, la piedra que rechazaron los constructores. Tehilín 118:22. Y también los hijos de mi madre se enojaron contra mí. Shir Hashirim 1:6. Porque esta luz, refiriéndose a Malhut, se rebajó a sí misma y disminuyó su propio resplandor mientras las clipot fueron establecidas en sus lugares. Esto dio lugar al surgimiento de las clipot y su dominio. Así ella parecía detestable a los ojos de los justos que la construyeron. Solo después, cuando estuvo completada y lista para la unión con Zeirampin, fue dicho que ella ha venido a ser la piedra fundamental. Tehilín 118:22. Todas aquellas luces que brillaron durante el período de 6.000 años fueron suspendidas en esta bóveda celeste para establecer con ellas el trono de David, a saber, el reino de Malhut, de David. Estas luces del reino de David moldean la forma de abajo a fin de preparar la forma de todos aquellos que pertenecen a la forma interna del rostro de un hombre, porque cada forma interna es así llamada, a saber, el rostro de un hombre. De esto, ustedes deben darse cuenta que cada figura incluida en esta expansión de la letra final, Nun, es llamada hombre, aunque ellas no tengan realmente el rostro de un hombre. Por eso está escrito, y vosotros sois hombres. Yehezkel 34:31. Ustedes son llamados hombres, pero no el resto de las naciones idólatras. Cada espíritu es llamado hombre, lo que significa que solo el aspecto de la luz del espíritu que está cubierto con el cuerpo es llamado hombre. Por tanto, el cuerpo del espíritu del lado sagrado es únicamente una prenda. En otras palabras, el espíritu es la verdadera esencia del hombre y el cuerpo es solo su cobertura. Pero en el otro lado, lo opuesto se aplica. Es por esto que está escrito, me has vestido con piel y carne. Job 10:11. La carne del hombre es solamente una vestimenta cubriendo la esencia del hombre que es el espíritu. Donde quiera que está escrito la carne del hombre, esto nos indica que la esencia del hombre está adentro. La carne es solamente una vestimenta para el hombre, un cuerpo para él, pero la esencia del hombre es el aspecto de su espíritu. Porque los aspectos inferiores se fundieron con la fusión de este espíritu del rostro del hombre, y otras formas fueron diseñadas y vestidas por una clase diferente de vestidura, no por aquella del hombre, sino de animales kasher. Estos incluyen buey, ovejas, cabras, cabritos, carneros, gacelas, gamos y demás. Ellos hubieran preferido estar incluidos en la vestimenta del rostro de un hombre, pero no lo fueron. Ellos se convirtieron en vestimenta para otros, a saber, vestimentas para el rostro de un buey, el rostro de un águila y el rostro de un león. El espíritu interior del buey, oveja y cabra es llamado por el mismo nombre que el cuerpo de ese espíritu, porque el cuerpo es una vestimenta para ese nombre, pero no es su dueño. El cuerpo es la carne del buey y el buey es el espíritu interior de ese cuerpo, es decir, su carne es su vestimenta. Así es con todos los animales. Sus cuerpos son nombrados por el espíritu interior que está vestido con ellos. Es similar con el otro lado, que no es santo.
El espíritu que se extiende dentro de las naciones idólatras procede del lado que no es santo, y no es el aspecto del hombre, por lo tanto no es llamado por este nombre. Como ha sido escrito, y vosotros sois hombres. El nombre de este espíritu está contaminado. No es llamado hombre y no tiene participación en él, porque se extiende del nombre malo, literalmente hombres sin elevación. Quien no quiere ascender al rostro del hombre de arriba, entonces su cuerpo, la vestimenta de su espíritu, es impuro y su carne está contaminada. La parte impura, que es el espíritu, está en el interior y la carne es su vestimenta. Mientras el espíritu more dentro de ese cuerpo, es considerado impuro. Cuando el espíritu deja esa vestimenta, esto es el cuerpo. Ni el cuerpo ni la vestimenta son llamados ya impuros, ya que lo impuro, que es el espíritu, se ha marchado de él. De los aspectos inferiores, refiriéndose a los animales, bestias y aves que fueron moldeados en figura por ese espíritu impuro, formas, esto es, espíritus particulares, fueron sacadas. Estas fueron metidas dentro de otras vestimentas, tales como las formas de animales impuros, y la Torá dijo de ellos: serán para vosotros impuros. Vaikra 11:29. Estas formas incluyen los cerdos y las aves y animales que pertenecen al otro lado. El espíritu es llamado por ese nombre, esto es, impuro, y el cuerpo es su vestimenta. El cuerpo es llamado la carne del cerdo, porque es un cerdo en su ser interior, en su espíritu, mientras que la carne es una vestidura cubriendo ese espíritu. Por lo tanto, ambos aspectos, aquellos incluidos en el secreto del hombre y aquellos incluidos en el secreto de los impuros, son separados de y opuestos uno del otro. En el lado de lo sagrado están los espíritus del hombre en general y los espíritus de los animales puros, bestias y aves, que son lo particular. Del lado del hombre malvado está el hombre malvado impuro, quien es considerado el aspecto general, y el espíritu de animales impuros, bestias y aves, que son los particulares. Ellos se oponen unos a otros. Cada especie de animal se queda con su propia especie y no se mezcla con la especie opuesta. Aun si lo hace, finalmente regresa con su propia especie. Todas las brillantes luces superiores brillan en la bóveda celeste para que las formas apropiadas puedan ser atraídas hacia abajo, como está escrito, y las puso Elohim en la bóveda celeste para regir durante el día y durante la noche. Bereshit 1:17. Porque el dominio de los dos luminares es un dominio apropiado. La frase el luminar mayor, o sea, Zeir Anpin, rige el día, y el luminar menor, que es su principio femenino, rige la noche. El secreto aprendido aquí es que el masculino rige durante el día y llena la casa con todo lo necesario, como es comida y sustento. Tan pronto cae la noche y el femenino toma el mando, todo en la casa cae bajo su control, porque es entonces tiempo para su dominio. Como está escrito, ella se levanta cuando todavía es de noche y da alimento a su familia. Mishlei 31:15. Ella y no él. Así el principio femenino, no Zeir Anpin, da durante la noche,
ya que el dominio sobre el día pertenece al masculino y el dominio sobre la noche pertenece al femenino. El luminar mayor es el Sol, el cual tiene 12 aperturas y 12 horas, ya que el Sol rige sobre el día. El luminar menor es la Luna, que también tiene 12 aperturas y rige sobre la noche, que tiene 12 horas. Por esta razón está escrito: en aquel día Hashem será uno y su nombre uno. Zecarías 14:9. Uno se menciona dos veces, una por Yud-Hei Vav-Hei, que es Zeir Anpin, el luminar mayor, y una por su nombre, que es el femenino, el luminar menor. El Sol, junto con sus 12 aperturas, se convierte en los 13 atributos de la misericordia. La Luna, junto con sus 12 aperturas, también suma 13. De ese modo, el Sol se convierte en uno y la Luna se convierte en uno. Luego dice: Hashem será uno y su nombre uno, porque el valor numérico de Ejad, 1, suma 13. Así el Sol y la Luna se convierten en uno y el día y la noche también se convierten en uno. Por eso está escrito: y fue la tarde y fue la mañana, un día. Bereshit 1:5. El secreto de esta unión es solamente aplicable en lo alto. El versículo y las estrellas significa que después que el femenino ha conseguido orden en su casa y se ha retirado con su esposo, las criadas se quedan a cargo de la casa. Las criadas que sirven al femenino son llamadas las estrellas, y el secreto de la frase "y las estrellas" es que el principio femenino les entrega el control de la casa para ocuparse con todas las necesidades de la misma. Eso es, para prepararla para su unión con el sol y conferir la abundancia del día. Esto es durante la oscuridad, antes del amanecer, cuando las criadas, las estrellas, rigen, lo cual es un régimen inferior. Entonces la oscuridad se duplica en el mundo. Este es el significado secreto de una porción para sus criadas. Mishlei 31:15. Después, esto es, después de la unión, en la oscuridad de la mañana, antes que amanezca, la casa regresa al dominio del masculino durante el día, y todo es debidamente puesto en su lugar. Esto significa que el femenino está incluido dentro del masculino, de acuerdo al secreto de la unión, y está bajo el control de él. Ella revela la luz de la mañana al mundo, como debe ser. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande Parnasá Tová a sus hogares, a sus hijos y a sus seres queridos. Hashem bendiga también a las personas que tienen enfermedades con refúa Shelema completa. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.